Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas con todos. El día de hoy vamos a hacer la práctica de cinética química y de equilibrio químico. ¿Ok? Bueno, para esta parte, para este video, vamos a revisar en este caso dos experimentos o dos grandes grupos de experimentos. En el primero, con respecto a cinética química, vamos a hacer reaccionar ácido clorhídrico con con aluminio, ¿verdad? El ácido clorhídrico lo vamos a tener en diferentes concentraciones, dependiendo de las estaciones de trabajo en las cuales nos encontremos. Y también vamos a tener para la parte de de equilibrio químico, dos reacciones asimismo. Una reacción del cromato y dicromato, que vamos a ver más adelante, y la reacción para el cloruro de cobalto. ¿Sí? Y bueno, sin más preámbulos, en este caso vamos a comenzar con la parte de cinética química, con la reacción entre el ácido clorhídrico y el aluminio. Bueno, para la parte introductoria de esta primera parte de la práctica correspondiente a cinética química, vamos a ver primero el concepto de orden de reacción, o mejor dicho, de cinética de reacción. Primero, ¿qué es la cinética? Pues no, la cinética básicamente trata de la velocidad. En este caso, como estamos en química, pues no, tenemos que ver la velocidad de una reacción. Entonces, vamos a suponer que tenemos una reacción cualquiera, en este caso A más B produce C más D, pues, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esa reacción química con sus correspondientes coeficientes, ¿verdad? Que bueno, en el ejemplo que voy a colocar aquí en la pantalla, tenemos las minúsculas, pues no, A minúscula como coeficiente del reactivo A, B minúscula como coeficiente del reactivo B, y así para los demás productos también, pues no, C y D. Entonces, si es que yo quiero medir la velocidad con la que se consumen los reactivos o la velocidad con la que se generan los productos, vamos a colocar que la velocidad va a ser igual a menos la variación de concentración del reactivo con respecto al tiempo, ¿no? Lo mismo va a pasar con el reactivo B, la variación de la concentración, o sea, negativo, pues no, porque se está consumiendo, la variación de la concentración del reactivo B con respecto al tiempo también. Y si queremos hacer la medición de la velocidad de la reacción, pero ahora en función de los productos, tendríamos que ver acá la variación de la concentración del producto C con respecto al tiempo. Pues no, en este caso serían positivos porque se están generando. ¿De acuerdo? Adicionalmente, también tenemos que, para medir la velocidad de una reacción, tenemos que esa velocidad es igual a K por la concentración del reactivo, en este caso A podríamos tomar, pues no, elevado a un coeficiente N, donde este coeficiente N se lo denomina como orden de reacción. ¿Sí? Para el caso particular en el cual vamos a ver aquí nosotros de química general, química básica, estamos con tres órdenes de reacción, el orden 0, el orden 1 y el orden 2. Obviamente no son los únicos, esto se determina experimentalmente y de hecho en química más avanzada, en clases de química más avanzada, tenemos obviamente diferentes órdenes de reacción. Pues no solamente estos tres que acabo de mencionar, 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Si por ejemplo yo digo que tengo una reacción de orden 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que pasar o qué tendría que yo decir? Que esa reacción de orden 0 o ese N se va a transformar en 0. Entonces, ¿qué pasa? Que esa concentración de ese reactivo A elevado a la 0 se hace 1, pues no, cualquier valor que esté elevado a la 0 se hace 1. Entonces me queda que la velocidad es igual a K, a esa constante de velocidad, ¿sí? Y esa velocidad tenemos que igualarla, pues no a lo que ya habíamos dicho previamente, que es igual a menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. Por lo tanto, aquí nos estaría quedando esa igualdad, que menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a la constante K. Bueno, o sea, también estaría, pues no, A elevado a la 0, que finalmente se transforma en 1, pues no. Y listo, una vez que tenemos eso, ¿cómo o para qué nos ayudaría esto de aquí? Pues no, que resulta que pasa que una vez que yo hago los movimientos algebraicos necesarios y realizo la respectiva integración, ¿verdad? Me va a quedar que la concentración del reactivo va a ser igual a menos la constante de reacción K por tiempo más la concentración inicial del reactivo. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Porque nosotros podemos comparar esta ecuación final que nos ha quedado de realizar los cálculos, nos va a quedar o nos va a indicar que esto es una ecuación lineal. Pues no, lo comparamos o lo podemos comparar con una ecuación lineal. Y igual a mx más b, donde obviamente el eje y va a ser igual o va a estar comparándose con la concentración del reactivo A. La pendiente, ¿verdad? Sería K en este caso. Bueno, obviamente como es negativo, vamos a tener nosotros una pendiente negativa. En el eje de las X, ¿cierto? Tenemos nuestro tiempo y el valor de B o el intersecto con el eje de las Y va a ser nuestra concentración inicial de A. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Estamos haciendo el ejemplo solamente para las reacciones de orden 0.
para esta explicación, pues no. ¿Qué hacemos con esto o para qué nos sirve esto? Si nosotros tomamos diferentes concentraciones del reactivo, que en este caso, para nuestro caso, va a ser el ácido clorhídrico, pues no. Vamos a tener diferentes concentraciones de reactivo, vamos a ir viendo qué pasa con una misma concentración de aluminio, que sería el otro reactivo, pues no. Vamos a ver en qué tiempo se va a realizar esa reacción. Entonces tenemos diferentes cantidades de reactivos, perdón, diferentes cantidades de concentraciones de reactivos y también diferentes tiempos, pues no. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a determinar experimentalmente cuántos son esos tiempos y vamos a preparar diferentes soluciones con diferentes concentraciones. ¿Ok? La misma idea vamos a aplicar para las reacciones de orden 1, ¿cierto? Es prácticamente la misma idea, el mismo cálculo. Entonces tenemos de igual manera, pues no, que la velocidad es igual a la constante por la concentración de A, en este caso sería elevado a la 1, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Lo igualamos al mismo término anteriormente hablado, pues no, que sería menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo. De igual manera, aplicamos todos los artificios matemáticos, mandamos a dividir la concentración, ¿verdad? Pasamos acá el diferencial del tiempo, pasamos el menos al otro lado, integramos respectivamente a ambos lados, y una vez que integramos nos va a quedar el logaritmo natural de la concentración de A, es igual a menos la constante por el tiempo, más el logaritmo natural de la concentración inicial del reactivo A. ¿De acuerdo? En este caso, si es que nuestro experimento, ¿verdad?, nos diera orden 1, ¿qué tendríamos que decir o qué tendríamos que hacer para sacar o para determinar que eso está bien? Pues no, ¿qué tendríamos que hacer? Básicamente lo que tendríamos que graficar en el eje de las Y sería el logaritmo natural de la concentración que tengamos. Pues no vamos a graficar como en el orden 0 solamente la concentración, sino que ahora tenemos que graficar el logaritmo natural de la concentración. Y acá se mantiene, pues no, en el eje de las X se mantiene el tiempo. ¿De acuerdo? Y finalmente, en este caso, para el orden 2, sería prácticamente lo mismo, como en los dos casos anteriores, sino que ahora tenemos que decir que la velocidad va a ser igual a la constante por la concentración del reactivo A elevado a la 2, elevado a Cn, que en este caso para el orden 2 sería 2, pues no. De igual manera, K por A a la 2 lo igualamos, pues no, a menos de la variación con la concentración de A con respecto al tiempo. Y una vez que igualamos esto, asimismo, pues no, aplicando todos los artificios matemáticos, despejando, mandando a dividir el A cuadrado, pasando acá el diferencial de tiempo, integrando a ambos lados, nos damos cuenta que al final nos va a quedar 1 sobre A, ¿verdad? 1 sobre A es igual a menos K por T más 1 sobre A, pues no, A sub 0. En este caso, para esta reacción de orden 2, nos damos cuenta de que nuestra parte dependiente, ¿verdad? Nuestra constante K queda positiva. Entonces, como nos queda positiva, vamos a tener en este caso una línea, pues no creciente, para nuestra gráfica linealizada. De igual manera, ya no vamos a graficar en el eje de las Y la concentración ni el logaritmo de la concentración, sino que para una reacción de orden 2, vamos a graficar en este caso 1 sobre A, ¿cierto? Para todos los valores de concentración que tengamos. ¿Ok? Y en el eje de las X se mantiene el tiempo. Ahora, ¿para qué se hace toda esta explicación? Nosotros lo único que vamos a hacer el día de hoy es a colocar diferentes tipos de concentraciones. Vamos a agregar nuestro siguiente reactivo, que sería el papel aluminio. Tomamos los diferentes tiempos para las diferentes concentraciones. Y una vez que tenemos eso, tenemos que verificar qué tipo de orden corresponde. Si es orden 0, si es orden 1 o si es orden 2. Aquí la verdad tenemos que ayudarnos de una hoja de cálculo, podría ser de Excel, pues no. Colocamos nuestros datos, hacemos nuestra gráfica y sacamos nuestra desviación de correlación R, pues no. El valor de R se encuentra siempre entre 1 y menos 1. Para nuestro caso, si nuestro R se encuentra más cercano a 1, quiere decir que nuestra correlación es más exacta, pues no. Si se acerca a 0, es porque está totalmente distorsionado los datos, están dispersos, pues no. Entonces, cuando ustedes hagan el cálculo, se van a dar cuenta de que una de las tres, ya sea orden 0, sea orden 1, sea orden 2, les va a quedar más linealizado. Es decir, que los puntos les van a quedar más cerca de la línea de tendencia. ¿De acuerdo? En los otros órdenes le van a quedar más dispersos, pues no. Y el objetivo suyo sería eso, pues no, determinar cuál de los tres órdenes es para mí el adecuado. Perfecto. Entonces, otra cosa, antes de comenzar a hacer los cálculos, o antes de comenzar a hacer la parte experimental, que para esto tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a trabajar con ácidos concentrados, ¿sí? Que de hecho, bueno, ya más adelante vamos a ver que ya los tengo preparados.
porque es un poco peligroso, como les digo, tanto para su vestimenta como para su piel, pues, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Si es que yo quiero, por ejemplo, bueno, en este caso, para este video vamos a comenzar con una concentración de ácido clorhídrico de 12.3 molar, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi ácido, ¿cierto? 12.3 molar, y yo quiero preparar diferentes disoluciones, pues, ¿no? Esas diferentes disoluciones van a estar en función de lo que diga el profesor. Esta práctica es un poco larga, ¿cierto? Se han dado cuenta que en el laboratorio tenemos 8 estaciones de trabajo, y dependiendo de lo que diga su profesor en el día de clase, van a tener, cada estación va a tener diferentes concentraciones a preparar, ¿sí? Obviamente aquí, como estamos haciendo un video demostrativo, vamos a preparar nosotros todas las concentraciones para que puedan tener la referencia, pues, ¿no?, de los tiempos y de las concentraciones. Nosotros vamos a tener, como les comentaba, la concentración inicial de 12.3. Vamos a comenzar o vamos a ir variando, vamos a ir bajando las concentraciones para ver qué pasa con una concentración menor con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Cómo se prepara eso? La pregunta, pues no, ¿cómo yo lo puedo hacer? Supongamos que yo tengo, o yo quiero preparar una solución de 8 molar. Según la guía práctica, nosotros vamos a preparar 25 mililitros de la disolución diluida, pues no. Entonces, ¿qué sucede? Ayudándonos con la fórmula, concentración 1, volumen 1, es igual a la concentración 2, volumen 2, ¿ok? La concentración 1 en este caso para mí vendría a ser el ácido clorhídrico concentrado, que como les digo, para mi caso, para el caso de este video, es 12.3. En lo que le toque en su clase, en el momento de hacer la experimentación, tienen que preguntar o averiguar o tienen que consultar qué concentración de ácido tienen para trabajar, pues, ¿no? Les repito de nuevo, entonces en mi caso es 12,3 molar, la concentración 1, el volumen de ese ácido no lo conozco, ¿cierto? Eso es lo que voy a calcular. La concentración 2 es la que yo deseo, supongamos que quiero preparar una de 8 molar, y el volumen final es el que yo deseo obtener. Pues no, vamos a preparar en este caso 25 mililitros. ¿Por qué 25 mililitros? Porque vamos a hacer por duplicado para coger un tiempo adecuado. En esos dos tiempos vamos a tomar el promedio de los dos, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos C1, B1, C2, B2. Concentración 1, 12,3. Volumen 1 es el que voy a despejar. Concentración 2, 8, ¿cierto? La que estoy preparando, pues, ¿no? O la que voy a preparar. Y el volumen 1, el volumen 2 sería 25 mililitros, ¿no? Despejando el volumen 1, ¿cierto? Eso me está dando en este caso 16.26 mililitros, ¿verdad? Esos 16.26 mililitros son 26.26 mililitros de ácido, ¿ok? De ácido clorhídrico concentrado. Obviamente nosotros en las pipetas con las cuales vamos a trabajar no puedo yo medir, pues no contar la exactitud de esos dos decimales, se lo podría redondear en este caso a 16.3 mililitros de ácido, ¿ok? Esos 16.3 mililitros tenemos que hacer la resta de los 25 que queremos preparar finalmente. Sería en este caso 16.26 mililitros de ácido. Bueno, 25 menos 16.26 sería 8.74. ¿Ok? Entonces esos 8.74 que resulta de esa resta de 25 menos 16.26 serían la cantidad de agua. O sea, tendríamos 8.74 o 8.7 de agua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Tengo 16.26 de ácido, 8.7 de agua. Tengo que mezclarlos para obtener mi solución de 8 molar, ¿sí? Aquí la recomendación también es que cuando trabajen con ácidos y con agua, para toda mezcla de ácido con agua, siempre es recomendable tener primero el agua y sobre el agua, ¿verdad? En este caso sobre los 8.7 mililitros de agua, colocar los 16.3 mililitros de ácido, ¿de acuerdo? Y de esa manera nosotros ya tenemos nuestra disolución, ¿de acuerdo? Entonces, nada, tenemos las diferentes disoluciones preparadas, ¿ok? Tenemos las diferentes soluciones preparadas, tenemos nuestros cuadritos de papel aluminio de 1 centímetro cuadrado y en cada una de ellas vamos a colocar en cada una de las soluciones preparadas vamos a colocar nuestro aluminio, ¿verdad? Nuestro papel aluminio. Una vez que colocamos nuestro papel aluminio, ¿verdad? Vamos a arrancar el cronómetro con nuestros teléfonos o con cualquier reloj. Arrancamos el cronómetro y una vez que ya vemos que no existe nada de papel aluminio en el tubo de ensayo, paramos el cronómetro y ese va a ser nuestro registro, pues, ¿no? Y vamos a llenar nuestra tabla. Vamos a llenar concentraciones con tiempo. Aquí también es muy importante destacar o que tengan en cuenta que como cada estación de trabajo, ¿cierto? Va a tener diferentes concentraciones, o sea, la estación A va a trabajar con
supongamos, pues no, con 8, la estación B con 8.5, la estación C con 9 y así, pues no, dependiendo de lo que les indique su profesor en el día de la clase. Cada uno de ustedes, o mejor dicho, todos van a trabajar para sacar un reporte final, porque se supone que la gráfica que van a construir van a ser de los datos que van a sacar cada uno de los grupos. Entonces, si un grupo hace mal, todas las gráficas o todos los valores para las gráficas finales, para su reporte, estaría mal. Entonces, también deberían de considerar eso. No es un trabajo individual como tal o en pareja, como siempre se lo suele hacer, sino que en este caso es un trabajo en grupo, ¿sí? Un trabajo grupal. Y bueno, prácticamente eso sería toda la parte teórica, se podría decir, de esta parte de cinética química. Y ahora vamos con la parte experimental, vamos a ir preparando y a tomar los tiempos. ¿Ok? Bueno, ya como les comentaba, pues en la parte de introducción, ya hemos preparado acá nuestras disoluciones. En este caso, aquí vamos a tener en la pantalla las diferentes disoluciones que hemos preparado y siguiendo el procedimiento que les comentaba, pues no, con la ecuación C1, B1, C2, B2. ¿Ok? Y bueno, la verdad es que esta práctica es un poquito larga. La idea, como les comentaba, pues no, es de que cada grupo prepare su diferente disolución para que puedan hacer esto más rápido y que alcance dentro de las 2 horas de clase, pues no. Pero bueno, como en este caso estamos haciendo un video, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un video rápido, ¿cierto? Donde van a ir ustedes observando las diferentes disoluciones que tenemos con los diferentes tiempos que hemos utilizado. ¿Ok? Y bueno, a continuación la parte demostrativa, pues, ¿no?
Bueno, una vez que ya se ha tomado todos los datos experimentales, ¿verdad? Aquí está ya resumido todos los datos, molaridad, tenemos aquí los tiempos correspondientes y consideren pues no que el tiempo que ustedes vieron en pantalla está en minutos y segundos. Todo debe estar en una misma unidad, es decir, en este caso todo deben de llevarlo a segundos, ¿de acuerdo? Todo siempre en segundos y tienen que hacer el trabajo, pues no, ver qué orden corresponde, si es orden 1, perdón, orden 0, orden 1 o orden 2. Dependiendo de lo que le salga. ¿Sí? Mientras más linealizada esté la gráfica, a ese orden corresponde. ¿Ok? Y bueno, y aquí ya queda de parte de ustedes, ya tienen prácticamente toda la parte experimental, tienen todos los datos, ahora les toca realizar los cálculos y revisar y ver qué tipo de orden corresponde a la reacción que acabamos de ver del ácido clorhídrico con aluminio formando cloruro de aluminio e hidrógeno molecular. Las burbujitas que ustedes observaron, ¿verdad? En el video es hidrógeno molecular. ¿Sí? Y bueno, sin más preámbulos, ahorita vamos a pasar a la parte de equilibrio químico con las dos reacciones correspondientes del cromato y dicromato y el cloruro de cobalto. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de equilibrio químico. En la parte de equilibrio químico, bueno, la teoría básicamente corresponde a la ley de Leche-Tellier, donde indica que si hay una perturbación en el medio, el sistema va a tender hacia la parte perturbada para equilibrar el sistema y mantener la constante de equilibrio siempre igual, ¿sí? Entonces, nada, para esto vamos a ver que las maneras de perturbar el equilibrio son básicamente tres, que es la presión, la temperatura y la concentración. En nuestro caso vamos a hacer dos experimentos demostrativos, aquí no vamos a tener que realizar ningún cálculo, donde vamos a perturbar justamente la concentración y la temperatura, ¿ok? Entonces, bueno, la primera reacción que ustedes van a observar aquí en pantalla es justamente la reacción que existe entre el cromato y el dicromato, ¿sí? Cuando nosotros alteramos, si pueden observar, pues no, en la pantalla que va a salir ahora, tenemos nuestra reacción del cromato y dicromato y dentro de los reactivos tenemos un ácido. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar, en este caso en un tubo de ensayo, hemos colocado 2 mililitros de dicromato, ¿ok? Perdón, de cromato, ¿sí? Una disolución de 0,1 molar y vamos nosotros a ir agregando o vamos a ir perturbando el medio, en este caso con un ácido diluido que es nuestro ácido clorhídrico a 1 molar. ¿Sí? Vamos a agregar ahí unas cuantas gotas hasta que se perturbe ese equilibrio, en este caso se altera el pH, se altera la concentración de hidrógeno y vamos a trasladar eso hacia el lado del dicromato. ¿Ok? Y lo contrario, pues no. En este caso también hemos colocado acá 2 mililitros de dicromato, ¿cierto? A este dicromato asimismo vamos a alterar o vamos a modificar su reacción, vamos a modificar sus concentraciones, vamos a ir agregándole en este caso una base diluida que es el hidróxido de sodio, 1 molar, ¿ok? Y asimismo, una vez que agregamos unas cuantas gotas hasta que cambie de color y vamos a ver cómo se desplaza hacia el cromato, pues no. Y bueno, entonces eso vamos a comenzar a realizar, ¿sí? Entonces, bueno, nada, una vez que ya sabemos la parte teórica de esta primera parte en equilibrio químico, vamos aquí a realizar el procedimiento, pues no. Vamos a tomar, como les comentaba, aquí ya hemos colocado 2 mililitros del cromato, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí el ácido para verificar qué sucede, pues no, con nuestro cromato. ¿Sí ven? Vamos a ir colocando gota a gota. Okay, vamos a colocarlo aquí para que se vea un poco mejor. O para que puedan apreciar ustedes mejor. Vamos a ir agregando. Y si ven cómo va cambiando la tonalidad. En este caso, como les comentaba, estamos desplazando el equilibrio. Estamos... ¿Ok? ¿Sí ven? Y ya obtuvimos, o ya estamos obteniendo la tonalidad del dicromato. ¿Sí ven? Estaba inicialmente como el cromato y lo desplazamos, o estamos desplazándolo, el equilibrio químico hacia el dicromato. ¿Sí ven? Y al agregar más cantidad de ácido,
me desplazo hacia ese color. Lo mismo va a ocurrir cuando hacemos el paso contrario, pues no, tenemos en este caso, hemos tomado de este frasco, hemos tomado dicromato al 0,1, ¿ok? Y ahora vamos a agregarle una base diluida, que en este caso sería el hidróxido de sodio. Entonces, asimismo, tomamos una pequeña cantidad, ¿ok? Vamos a tomar aquí una pequeña cantidad y vamos a ir viendo cómo desplazamos este color de aquí, ¿sí? Como pueden observar, con unas cuantas gotas ya se hizo o ya se desplazó hacia el cromato. ¿Sí ven? Así de fácil es esta parte demostrativa. ¿Sí ven cómo ha cambiado? Pues no. Nada más. Y de esta manera podemos observar pues no, que al momento de perturbar, en este caso, uno de los dos lados de la ecuación, el sistema, como les decía, pues no, por el principio de Le Chatelier, podemos llevarlo hacia el otro lado, pues no, o sea, se va a ir modificando el sistema para mantener siempre la reacción, pues no, mantener siempre el equilibrio de reacción, el K sub equilibrio, pues no. Y bueno, prácticamente eso es todo con respecto a esta parte de equilibrio químico, cuando hemos modificado nosotros las concentraciones, en este caso de los reactivos, pues no, o de los productos. Ahora también vamos a ver otro medio de perturbación, que es justamente la parte de la temperatura. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos acá cloruro de cobalto. Con respecto al cloruro de cobalto, como pueden aquí sí mismo observar, tenemos nuestra reacción. El cloruro de cobalto, ¿cierto?, se estabiliza en cloro más 2 y cloro más 3. El cloro más 2 tiene siempre una tonalidad un poco rojiza, ¿cierto?, morado rojizo, y el cloro más 3, ¿cierto? El cloro más 3 tiene una coloración azul. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo este cloro, ¿verdad? Este cloruro de cobalto, aquí se están precipitando, se están mostrando el cloro más 2, ¿ok? Según la reacción que está puesta en pantalla, pues no, o que se muestra en pantalla. Ahora lo que yo voy a hacer es variar la temperatura. Aquí ya he precalentado agua, ¿cierto? Y voy a colocarlo en esta agua caliente, ¿sí?, por unos cuantos segundos, y vamos a observar nosotros cómo cambia de color esto de aquí. Como pueden observar, está cambiando de color unos cuantos segundos, y esto prácticamente ya está de otro color. Si lo comparamos con el que teníamos originalmente, podemos observar el cambio de color, de una tonalidad rojiza o cereza hacia una tonalidad azul morado, pues no. Y asimismo, pues no, una vez que está caliente esto, si nosotros deseamos, podemos nuevamente enfriarlo, lo pasamos a agua a temperatura ambiente, o agua fría, si desean, agua con hielo, un baño con hielo también puede ser, y esto si ven cómo está cambiando nuevamente la coloración. Y solamente se ha perturbado en este caso la temperatura. ¿Ok? Volvemos nuevamente a nuestra tonalidad. ¿Sí ven? Nada más. Entonces con esto también hemos podido demostrar, nosotros aquí también con esto hemos podido demostrar que a medida que se perturba, en este caso la temperatura, también el sistema busca una estabilidad, pues no, y se cumple nuevamente o se demuestra nuevamente en este caso la ley o el principio de Le Chatelier, pues no, con respecto al equilibrio químico. Y bueno, esta parte, como les mencionaba, es netamente demostrativa, ¿cierto?
hay que observar los cambios que ocurren y prácticamente con esto hemos terminado la práctica del día de hoy. De nuevo, nuevamente espero haberles ayudado y cualquier cosa no duden en preguntarme. ¿Sí? Muchas gracias.